Bueno, a continuación les voy a leer la Ley 15 de 1959, sacando la información de la página de Función Pública. En la descripción del video les estaré dejando el link para que puedan acceder al documento en PDF. Comencemos. Ley 15 de 1959, 30 de abril, por la cual se da mandato al Estado para intervenir en la industria del transporte. Se decreta el auxilio patronal de transporte, se decreta el Fondo de Transporte Urbano y se dictan otras disposiciones. El Congreso de Colombia decreta en el artículo 1, en desarrollo de los artículos 30, 32 y 39 de la Constitución Nacional, el Gobierno en representación del Estado y por mandato de esta ley, se intervendrá en la industria del transporte automotor, tanto urbano como en el servicio por carreteras, para la movilización de cargas y pasajeros con los siguientes objetivos. A. Organizar y patrocinar empresas públicas, privadas o mixtas de carácter industrial, municipal, departamental o nacional, pudiendo expropiar o adquirir los equipos pertenecientes a particulares, previa indemnización o arreglo contractual sobre pago. A. Organizar y patrocinar empresas públicas, privadas o mixtas de carácter industrial, municipal, departamental o nacional, pudiendo expropiar o adquirir los equipos pertenecientes a particulares, previa indemnización o arreglo contractual sobre el pago. B. Reglamentar el funcionamiento de dichas empresas y prestación de sus servicios. C. Hacer o autorizar importaciones de vehículos y de repuestos, pudiendo modificar o eliminar las tarifas aduaneras, requisitos y demás gravámenes de importancia de elementos destinados a ese servicio público de todas las mercancías. D. Fijar para todas las ciudades del país las tarifas de transporte urbano, intermunicipal e interdepartamental y establecer la forma de pago o prestación del servicio de transporte le corresponde al empleador o beneficio del empleado y, literal D, declarando exequible mediante sentencia de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de 1960. E. Establecer cuándo las necesidades del transporte urbano en otras ciudades del país lo exijan en forma transitoria, mientras se establecen tarifas definitivas. El sistema previsto en esta ley para el Distrito Especial de Bogotá y en consecuencia señalar el monto, forma de pago, distribución y recaudo del auxilio patronal por transporte allí previsto. Parágrafo. La facultad establecida en el ordinal D del artículo anterior y en cuanto hace relación al servicio urbano podrá delegarla el gobierno en los gobernadores o en los alcaldes cuando los respectivos municipios tengan una organización adecuada en sus dependencias de tránsito y transporte. De acuerdo con las reglamentaciones que dicte el gobierno sobre el particular, para la aplicación de las determinaciones que se dicten en virtud de esta delegación se requiere la previa autorización del gobierno nacional. Segundo, creación del auxilio patronal de transporte. Artículo 2. Establécese a cargo de los patronos en los municipios donde las condiciones del transporte así lo requieran, a juicio de gobierno, el pago del transporte desde el sector de su residencia hasta el sitio de su trabajo, para todos y cada uno de los trabajadores cuya remuneración no exceda de 1.500.000 pesos mensuales. El gobierno podrá decretar, en relación con el auxilio, las exoneraciones totales o parciales que considere convenientes, así como también podrá graduar su pago por escala de salarios o número de trabajadores o monto de patrimonio del respectivo taller, negocio o empresa. Aquí voy a hacer una pequeñísima pausa y les voy a hacer la aclaración. Esta ley, cuando fue expedida, hacía mención de que el auxilio de transporte era para los empleados que no devengaran más de 1.500.000 pesos en ese entonces, ¿sí? Hoy en día, a la actualidad, a marzo del 2026, se debe tener en cuenta que ese auxilio de transporte solo aplica para los empleados que devenguen menos de 2 salarios mínimos, teniendo en cuenta el valor del salario mínimo actual. Continuemos. Parágrafo. El valor que se paga por auxilio de transporte no se computará como factor de salario y se pagará exclusivamente por los días trabajados. Parágrafo transitorio. De manera temporal y transitoria, mientras esté vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y de Protección Social con ocasión de la pandemia derivada del coronavirus COVID-19, el empleador deberá reconocer el valor establecido para el auxilio de transporte como auxilio de conectividad digital a los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que desarrollen su labor en su domicilio. El auxilio de conectividad y el auxilio de transporte no son acumulables. Lo anterior no será aplicable a los trabajadores que se desempeñan en la modalidad de teletrabajo, a quienes les seguirán siendo aplicadas las disposiciones de la Ley 1221 de 2008.
Parágrafo transitorio adicionado parcialmente por el artículo 1 del Decreto 771 de 2020. Parágrafo transitorio. De manera temporal y transitoria, y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar, el empleador deberá reconocer el valor establecido para el auxilio de transporte como auxilio de conectividad digital a los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que desarrollen su labor en su domicilio. El auxilio de conectividad y el auxilio de transporte no son acumulables. Lo anterior no será aplicable a los trabajadores que se desempeñan en la modalidad de teletrabajo, a quienes les seguirán siendo aplicadas las disposiciones de la Ley 1221 de 2008. Parágrafo transitorio condicionado por el artículo 4 del Decreto 119 de 2025. Artículo 3. El valor que se paga por auxilio de transporte a que se refiere el artículo anterior cubrirá los pasajes que requiera el trabajador según el horario de trabajo establecido por el patrón, y se calculará sobre el valor del pasaje en vehículos colectivos del servicio urbano según la necesidad del transporte de cada trabajador. Artículo 4. Los patronos obligados por las normas de la presente ley podrán cumplirla estableciendo directamente, si así lo prefieren, el servicio de transporte gratuito para sus trabajadores. Artículo 5. El costo de este auxilio se absorberá directamente por los patronos y de consiguiente no hará base para el alza en el precio de los artículos y de los servicios. Tercero, organización transitoria en el Departamento Estatal de Bogotá. Artículo 6. El auxilio de transporte a que refiere el artículo 2 de esta ley será pagado en Bogotá a razón de 0.25 pesos por viaje o en la cuantía que determine el Gobierno Nacional. El Gobierno podrá establecerle a este auxilio las exoneraciones y graduaciones previstas en el artículo 2 de la presente ley. Parágrafo transitorio. En el Distrito de Bogotá, el Gobierno iniciará el cumplimiento de esta ley estableciendo una tarifa uniforme de 0.15 centavos en todas las líneas y empresas del transporte urbano. Estárselo resuelto. Parágrafo mediante sentencia de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de 1960. Artículo 7. En el Distrito Capital de Bogotá, las cuotas que pagarán los patronos y que se determinarán en el artículo 6 tendrán las siguientes destinaciones. A. 15 centavos o la cuantía que indica el gobierno por cada viaje, que serán entregados al trabajador directamente los días de pago común y corriente. B. 10 centavos o la cuantía que indica el gobierno por cada viaje, que serán entregados al Estado mensualmente mediante el sistema de recaudo que establezca en el decreto reglamentario de esta ley y en las oficinas que el gobierno determine. Parágrafo. Las disposiciones de que tratan los artículos 6 y 7 de la presente ley tendrán carácter transitorio y su vigencia terminará el 31 de diciembre de 1960, prorrogado por el artículo 1 de la Ley 87 de 1960. Artículo 8. Las sumas a que se refiere el ordinal B del artículo anterior entrarán a una cuenta especial denominada Fondo para el Transporte en el Distrito Capital de Bogotá, prorrogado por el artículo 1 de la Ley 87 de 1960. Artículo 9. El fondo de que trata el artículo anterior tendrá personería jurídica para el ministerio de esta ley y será manejado por una junta administradora compuesta de 6 miembros así. Un miembro nombrado por el presidente de la República, el ministro de Fomento o su delegado, el alcalde distrital de Bogotá o su delegado, un miembro elegido por el Consejo Distrital de Bogotá, un representante de las empresas de transporte urbano legalmente constituidas, escogido por el presidente de la República de una lista de 4 nombres que dichas empresas pasarán con tal objeto. Un representante de las confederaciones sindicales escogido por el presidente de la República de una lista compuesta de 4 nombres que tales organismos pasarán en representación de la CTC y la UTC. Este fondo será fiscalizado por la Contraloría General de la República. Además, el Gobierno Nacional señalará periódicamente la cuota de administración necesaria para el manejo de dicho fondo, que tendrá los siguientes objetivos. A. Auxiliar a la empresa del Distrito Especial de Bogotá, a las empresas particulares que presten el servicio de buses, en la forma y cuantía que indica el gobierno o en la suma equivalente a la diferencia entre la tarifa que se fije oficialmente y el costo económico de transporte por pasajero que el gobierno deduzca y señale con este fin. Para que las empresas privadas tengan derecho a recibir este auxilio, deberán someterse a los reglamentos sobre condiciones y controles que el mismo gobierno establezca. B. Promover la organización de empresas en la forma prevista en el ordinal del artículo 1 de esta ley. Parágrafo.
La Junta de que trata el artículo procedente actuará por el término de la vigencia de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la presente ley. Artículo 10. Con cargo a la apropiación presupuestal de que trata el capítulo 109, artículo 1125 del presupuesto de 1959, el gobierno girará la suma de 2 millones de pesos a favor del fondo creado por el artículo 9 de esta ley. A fin de que pueda operar inmediatamente este giro, no estará sujeto al sistema de duodécimas partes previsto en el artículo 57 del Decreto Extraordinario número 164 de 1950, pero el saldo de la partida sí será girado con sujeción a dichas normas orgánicas. La suma mencionada se estimará como anticipo del Estado, imputable a las cuotas que debe pagar con destino al fondo por razón de la distribución del auxilio patronal de transporte correspondiente a los trabajadores oficiales. Parágrafo. Con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal de 1959, auxiliarse a las empresas de buses del Distrito Capital de Bogotá con la suma de 2 millones de pesos y en consecuencia facultarse al gobierno para hacer los traslados correspondientes tendientes al cumplimiento de la presente disposición. Artículo 11. Para tener derecho a las deducciones que por sueldos pagados reconocen las leyes del impuesto sobre la renta, se requerirá que el contribuyente acredite que ha efectuado todos los pagos por auxilio de transporte a los trabajadores y por la cuota que le corresponde aportar al fondo. Artículo 12. Ampliarse la facultad otorgada al Gobierno por la Ley 95 de 1958 para garantizar préstamos o financiaciones que obtenga la empresa distrital de buses del Distrito Capital de Bogotá hasta la cantidad de 10 millones de pesos. Cuarto. Recaudación del impuesto de consumo sobre gasolina motor. Artículo 13. Transitorio. Apruébase la autorización dada por el Gobierno a los departamentos y al Distrito Capital de Bogotá en desarrollo de los decretos extraordinarios números 879 y 1148 de 1956 para el recaudo directo de 4 centavos por galón como impuesto del consumo de gasolina a partir del 1 de enero de 1959. Igualmente, apruébase el subsidio a cargo de la empresa colombiana de petróleos y a favor de los departamentos y el Distrito Capital de Bogotá de 6 centavos por galón de gasolina a partir de la misma fecha. Quinto, disposiciones generales. Artículo 14. El auxilio patronal de transporte creado en las secciones segunda y tercera de esta ley se concede en las mismas condiciones y limitaciones a los trabajadores oficiales. Artículo 15. El contrato de trabajo verbal o escrito de los choferes asalariados en el servicio público se entenderá celebrado con la empresa respectiva, pero para efecto del pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, las empresas y los propietarios de los vehículos, sean socios o afiliados, serán solidariamente responsables. En los términos establecidos en el artículo de la presente ley o de cualquier otro privilegio que se establezca en el futuro. Artículo 17. Que ha autorizado al gobierno para hacer los traslados, abrir los créditos presupuestales, contratar los empréstitos necesarios y hacer las operaciones de crédito para la debidamente ejecución de esta ley. Artículo 18. Queda derogada la Ley 18 de 1959 y el artículo 3 del Decreto Ley número 3425 de 1954 y las demás disposiciones contrarias a la presente ley. Artículo 19. Esta ley rige desde su sanción, dada en Bogotá, Distrito Capital, a los 23 días del mes de abril de 1959. El presidente del Senado, Álvaro Gómez Hurtado, el presidente de la Honorable Cámara de Representantes, Guillermo Mora Londoño, el secretario del Senado, Jorge Manrique Terán, el secretario de la Cámara de Representantes, Luis Alfonso Delgado, República de Colombia, Gobierno Nacional, Bogotá, Distrito Capital, 30 de abril de 1959. Publíquese y ejecútese. Alberto Lleras, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Hernán Agudelo Villa, el Ministerio de Trabajo, Otto Morales Benítez y el ministro de Fomento, Rodrigo Llorente.